con nosotros nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago, con las 8:26. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir estos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este día postrero. Pido disculpa por el retraso y pido a Dios que nos bendiga grandemente en esta noche, aunque estemos un poquito retrasados, o por lo menos yo. Vamos a leer en San Mateo capítulo 16, versos 24 al 28, donde Jesús dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que Dios nos bendiga y bendiga nuestras almas con su palabra en esta ocasión. El tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ministerio de Cristo en su iglesia llega a completarse cuando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles se realiza en su iglesia, y ahí es colocado por Cristo en el Espíritu Santo el ministerio correspondiente al día postrero en su iglesia, en donde llama y junta a sus escogidos con gran voz de trompeta, y eso es nada menos que el recogimiento del trigo en la edad de la piedra angular. El recogimiento de los escogidos de Dios con el mensaje de gran voz de trompeta en el día postrero, que es con el mensaje del Evangelio de los Reinos, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Todo esto está señalado para el día postrero, para el tiempo final, en donde el ministerio del reino de Dios es completado, porque Cristo completa su ministerio en su iglesia en el día postrero, colocando en carne humana los ministerios prometidos para el día postrero en la venida del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y ahí se estará cumpliendo el tipo y figura de la venida de Elohim a Abraham, cuando visitó a Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Esa visita de Dios a Abraham en forma visible con sus arcángeles tiene dos partes. La primera fue cumplida bajo el ministerio del precursor de la segunda venida de Cristo, en donde estuvo Elohim visitando a la simiente de Abraham, a la iglesia del Señor Jesucristo, que es la simiente de Abraham, y estuvo discerniendo el corazón de la gente. Y eso fue lo que hizo Elohim cuando discernió el corazón y los pensamientos del corazón de Sara, cuando escuchó la noticia que Abraham
tendría por medio de Sara un hijo en ese tiempo que iba a venir, o sea, el próximo año, el año siguiente al momento en que Dios estaba allí presente, y ella se rió en su corazón. Y Dios vio el pensamiento del corazón de Sara, vio la risa de Sara y le llamó la atención diciendo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer, tu esposa? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. ¿Por qué se ha reído entonces Sara, tu mujer, diciendo, allá en su corazón, por supuesto, después de estar ya anciana o avanzada en edad, y mi esposo también, he de tener deleites y he de concebir y tener un hijo? Dios vio lo que pensó Sara en su corazón y en la forma que pensó, porque no solamente uno se ríe con los labios, sino que se ríe también en el corazón. Y esa fue una sonrisa de incredulidad allá en el alma, en el corazón de Sara, porque es en el corazón que la persona o cree o duda, o es un creyente o es un incrédulo. Y ahí Sara dejó que la incredulidad llegara a ella por causa de la edad que ella tenía. Y encontramos que Dios vio el pensamiento del corazón de Sara, y Dios juzga al ser humano conforme al pensamiento y a la intención del corazón. Vean ustedes, una persona puede ir caminando y tumbar alguna cosa con sus pies o con sus manos, y puede venir otra persona y suceder lo mismo, hacer lo mismo. Y sin embargo, Dios puede juzgar a uno y condenarlo, y al otro puede juzgarlo y salir libre. ¿Y cómo puede ser eso si los dos han hecho lo mismo, pero la intención del corazón de uno fue tumbarla? Esa fue la intención, y pasó para tumbarla, y le es contado como pecado. El otro pasó y sin querer, y sin darse cuenta, y sin tener la intención en su corazón, tropezó y tumbó lo mismo. Y a ese le es perdonado su error, porque en su corazón no estaba hacer eso, no estaba en su corazón la intención de hacer eso que hizo. Ahora podemos ver cómo Dios juzga el corazón, y cómo dos personas que hacen lo mismo, uno puede salir libre y el otro puede salir condenado. Ahora, esto se los digo para que tengan una idea de cómo Dios juzga a la persona. Por eso nunca tengan mala intención en vuestros corazones. En ningún momento esté en vuestros corazones la mala intención de hacer cosas malas. Ahora, Dios, viendo la intención del corazón de Sara y viendo la incredulidad en el corazón, la juzgó. Y encontramos que por cuanto Dios había hecho la promesa a Abraham de que tendría un hijo y sería por medio de Sara, y su nombre sería Isaac, Dios no podía invalidar esa promesa, aún Sara dudando en ese momento. Luego de ese momento, la fe de Sara se fortaleció, y Sara fue transformada, fue cambiada, fue rejuvenecida, y también Abraham. El nombre de ellos había sido cambiado por Dios en otra ocasión anterior. Y Abraham, vean ustedes, en otra ocasión anterior, Abraham también se había reído cuando Dios le dijo que tendría un hijo. Y sin embargo, Dios no condenó a Abraham, no censuró a Abraham por haberse reído. ¿Y por qué? No censuró a Abraham y a Sara sí. La censuró porque se rió de lo que Dios estaba diciendo. Vamos a ver el por qué. Nos dice
En Génesis capítulo 17, verso 15 al 19, dice de la siguiente manera. Dijo también Dios a Abraham, esto fue el día en que Abraham fue circuncidado y también fue circuncidado Ismael. Ahora veamos aquí. Nos dice, dijo también Dios a Abraham, a Sara tu mujer no la llamarás Sarai, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. En inglés les añadida una letra, una H, al nombre de Sara, al final. Dice, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora aquí podemos ver que Abraham en su corazón, vean, dice en su corazón, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacerle hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Ahora aquí podemos ver cómo Abraham se rió, pero no con una risa de incredulidad, sino pensando en su corazón, en la bendición tan grande que era para un hombre al cual le había hecho Dios la promesa de ser padre de naciones, que ahora cuando ya va a tener 100 años, esa promesa del hijo prometido le sea cumplida, y por medio de ese hijo tenga una descendencia de donde salgan reyes para las naciones, y donde esa descendencia tendrá el pacto divino, pacto perpetuo establecido por Dios en la descendencia de Abraham por medio de Isaac. Y ahora Sara tendría 90 años cuando el niño vendría, y Abraham tendría 100 años cuando ese niño nacería en su familia. Y qué hombre, qué padre no se pone contento si teniendo 100 años le nace un hijo. ¿Y qué madre no se pone contenta si teniendo 90 años le nace un hijo? Y que sea un hijo prometido por Dios, para el cual las bendiciones del cielo están prometidas, y para su descendencia, y con el cual construirá, formará una nación. Cualquiera se pone contento. Aún solamente teniendo 50 años y le nace un hijo, se pone uno contento. ¿Cuánto más teniendo 100 años? Ahora encontramos que Abraham estaba muy contento y Dios colocaría su pacto con Abraham y su descendencia por medio de Isaac. Encontramos que Dios le había cambiado el nombre a Abraham y a Sara en el capítulo 17, y en el capítulo 18 es que visita a Abraham en forma visible, en forma de un mensajero, y también aparecen aparecen Miguel y Gabriel en forma visible también. Esto es tipo y figura de lo que en el día postrero estará sucediendo. Ahora Dios nos dio una demostración y nos dio una visita temporal por medio de carne humana en el precursor de la segunda venida de Cristo,
donde estuvo visitando a su iglesia gentil durante la dispensación de la gracia y estuvo discerniendo el corazón de las personas, pero no estaban en carne humana Gabriel y Miguel a la misma vez en el mismo cuerpo donde Dios estaba manifestado en carne humana en la persona de nuestro hermano Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo. Encontramos que para el día postrero después del ministerio del reverendo William Marion Branham, en donde Dios en Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo, estuvo manifestado visitando a su iglesia, y en donde estuvo la manifestación del Hijo del Hombre, pero en gracia, porque estaba en la dispensación de la gracia, visitando a su iglesia. Se rieron al ver esa manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham. Muchas personas se rieron con incredulidad y criticando esa manifestación, y algunos pensando que era algo del enemigo de Dios. Pero hubo un pueblo y hubo una cantidad de personas, muchas, que reconocieron que era Dios manifestado en carne humana, en la persona del precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora él dice que el Hijo del Hombre ha estado revelado visitando a su iglesia, y esa manifestación del Hijo del Hombre ya pasó, porque su velo de carne terminó su ministerio en la tierra desde el 1965, desde diciembre 24 del 1965, nuestro hermano Branham en carne humana dejó de estar en la tierra. Él está en su cuerpo teofánico, viendo y oyendo todo lo que está sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa correspondiente a este tiempo, que es la edad de la piedra angular. Y ahora, él dijo, la próxima vez que el Hijo del Hombre será revelado, será en juicio. ¿Por qué? Porque la próxima revelación del Hijo del Hombre es en el día postrero, con sus ángeles, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, no en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación del reino. Y en la edad, no en una de las 7 edades de la iglesia gentil, sino en la edad de la piedra angular, que es la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en esa manifestación del Hijo del Hombre en carne humana, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y eso es la actualización de la visita de Elohim a Abraham con Gabriel y Miguel. Porque estos arcángeles son los que están delante de la presencia de Dios. Y ahora los ministerios que estarán en el día postrero delante de la presencia del Hijo del Hombre, delante de la presencia de Jesucristo manifestado en carne humana en su ángel mensajero, serán los ministerios de Moisés y de Elías. Esos son los ministerios que estarán también en el ángel del Señor Jesucristo, siendo operados por el Espíritu Santo en el día postrero. Y eso dará cumplimiento a la visita de Elohim con sus ángeles a la simiente real de Abraham, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora, Jesucristo en el Espíritu Santo, que es Elohim, ha estado visitando a su iglesia de edad en la porción correspondiente a cada edad. Y luego en la edad de la piedra angular, viene visitando a su iglesia en una nueva edad y en una nueva dispensación con sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, representados en Gabriel y Miguel. Ahora, en la visita que Elohim hizo en carne humana en el séptimo ángel mensajero, los ministerios de Gabriel y Miguel
estaban tipificando los ministerios de Billy Graham y Oral Roberts. Y Elohim estaba tipificando, representando al séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el reverendo William Marion Branham, en el cual estuvo Elohim, Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado en carne humana, como la manifestación del Hijo del Hombre en la última etapa o edad de la iglesia gentil. En una manifestación de gracia, pues estaba en la dispensación de la gracia. Pero ahora, para el día postrero, la dispensación del reino entra y se entrelaza con la dispensación de la gracia y la manifestación de Jesucristo, de Elohim, en carne humana en su ángel mensajero, con sus ángeles, con los ministerios de Moisés y Elías. Todo eso equivale a la visita de Elohim a Abraham. Recuerden que luego que Elohim terminó de comer con sus arcángeles en la casa o tienda de Abraham, allí en el patio, debajo de un árbol, y luego de discernir los pensamientos del corazón de Sara, luego se levantaron y se fueron rumbo a Sodoma y Gomorra, pero Abraham se fue con ellos, iba caminando con ellos, y dos de los arcángeles se fueron hacia Sodoma, pero Elohim permanecía con Abraham. Y Abraham comenzó a hablar con Elohim, y Elohim dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer? Siendo que Abraham ha de ser padre de naciones y ha de enseñar a su familia a temer a Dios y a guardar sus mandamientos, y siendo que Abraham ha de ser un padre de naciones, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? La contestación es no, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y esa parte en donde Dios le está revelando el secreto por el cual Él viene a la tierra y pasa primero visitando a Abraham y a su esposa, Él lo da a conocer a Abraham, y allí Sara no está. Por lo tanto, las 7 etapas de la iglesia gentil ya no están en el momento en que Elohim estará dándole a conocer a Sara o a Abraham. No estará presente ya Sara, representando las 7 edades de la iglesia gentil, no estará presente, porque ya las 7 etapas o edades de la iglesia gentil habrán terminado. Y Elohim, en su manifestación en carne humana, que es Jesucristo, manifestado en carne humana en su ángel mensajero en el día postrero, estará revelándole a su iglesia en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, estará revelándole a la simiente de Abraham, que es la iglesia del Señor Jesucristo, todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Estará revelándole el juicio divino que ha de venir sobre la tierra, y estará mostrándole cuál es el día postrero en el cual el juicio divino ha de venir sobre la tierra. Y el día postrero es el 7º milenio. Y ahora hemos llegado al ciclo divino en donde estas cosas estarían repitiéndose en la iglesia del Señor Jesucristo, en donde Cristo estaría como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Y ya los ministerios de sus ángeles, como los ministerios de sus arcángeles Gabriel y Miguel, tipifican los ministerios de los ángeles mensajeros Moisés y Elías. Recuerdan que cuando Moisés estuvo en su ministerio, allí estaba ¿quién? El arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Esos arcángeles estaban allí presentes. Y encontramos que ellos trabajaron en favor del programa divino que Dios estaba llevando a cabo a través de Moisés. Encontramos que eso es lo que estará presente en el día postrero. Esos ministerios de los arcángeles
de Dios son los ministerios que estarán manifestados en el día postrero en el ministerio de Moisés y Elías, en el ángel del Señor Jesucristo. Eso será actualizado en el ángel del Señor Jesucristo, operando Cristo en su ángel, los ministerios de Moisés y de Elías. Ese es el equivalente en el día postrero de lo que fue en el tiempo de Abraham. Y ahora encontramos que la venida del ministerio del Hijo del Hombre con sus ángeles, como fue la venida de Elohim con sus ángeles, vean ustedes, era para bendición de Abraham, pero para juicio divino de Sodoma, de Gomorra y de las ciudades cercanas. Y la visita de Elohim, que es la visita de Jesucristo en Espíritu Santo a la tierra a través de su ángel mensajero con los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero, es para bendición de la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para recibir la revelación de la venida de Elohim, de la venida de Jesucristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero, velándose y revelándose por medio de su ángel mensajero y manifestando sus ministerios, los ministerios de Jesús por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez. Eso es lo que para el día postrero estaría cumpliéndose en la actualización de la visita de Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Cuando se habla de la venida de Miguel, eso en la actualización de esa promesa serán los ministerios de Moisés y de Elías en el día postrero, porque estarán representados en los arcángeles y sus ministerios, los arcángeles Miguel y Gabriel con sus ministerios. O sea que los ministerios de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo son equivalentes a los ministerios de Gabriel y Miguel, que son los arcángeles que están ante la presencia de Dios. Y ahora, ante la presencia de Cristo en el Espíritu Santo en el lugar santísimo de su templo espiritual, estarán los ministerios de Moisés y Elías en su ángel mensajero. Por eso es que en Daniel dice en el capítulo 12 que se levantará Miguel y será tiempo de angustia cual nunca antes fue. Y en Apocalipsis capítulo 12, en el mismo capítulo 12, vean, capítulo 12 de Daniel, del verso 1 en adelante, y también en el capítulo 12 del Apocalipsis, del verso 1 al verso 17, nos habla de Miguel, del arcángel Miguel. Todo eso cuando se materializa aquí en la tierra, la gente lo que estarán viendo será un profeta mensajero dispensacional para la dispensación del reino, en donde estará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado, operando los ministerios de Jesús por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez. Eso es el equivalente en la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, de los ministerios de Miguel, Gabriel y Elohim. Ahora podemos ver lo que estaría sucediendo en el día postrero en medio de la iglesia gentil para bendición de los escogidos de Dios y para ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Y así como Gabriel trajo la revelación al profeta Daniel, la revelación o las revelaciones contenidas en el libro del profeta Daniel, ahora encontramos que para la iglesia del Señor Jesucristo, la revelación de las cosas que deben suceder pronto, las trae el ángel del Señor Jesucristo, que es el último profeta dispensacional para la dispensación del reino, en donde estarán los ministerios de Moisés y Elías, que son el equivalente a los ministerios de los arcángeles de Dios, Miguel y Gabriel, en el cielo. Y por eso es que ellos se mueven a la tierra para estar brazo a brazo con esos ministerios del día postrero. Y por eso es
que habrá un cambio de reino. Recuerden que cuando en las profecías del libro del profeta Daniel iba a haber un cambio del imperio babilónico al imperio medo-persa, y después del imperio medo-persa al imperio griego, los arcángeles Gabriel y Miguel estaban presentes y estaban interviniendo en ese cambio. Y para el cambio del reino de los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido, para que haya el cambio de ese imperio, al reino de nuestro amado Señor Jesucristo, los arcángeles Miguel y Gabriel estarán presentes aquí, manifestados en esta tierra, pero nadie los verá, porque estarán brazo a brazo con los ministerios de Moisés y de Elías. Y por eso el ministerio del ángel del Señor Jesucristo prosperará y tendrá éxito y obtendrá la gran victoria en el amor divino, porque Jesucristo en el Espíritu Santo estará en su ángel mensajero operando los ministerios de Moisés por segunda vez, que es el equivalente al ministerio, a los ministerios que están en el cielo. Vean, estará Jesucristo en el Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés y Elías en su ángel mensajero, que es el equivalente a los ministerios de los arcángeles Gabriel y Miguel en el cielo. Y estará también operando el ministerio de Jesús por segunda vez en la tierra en su ángel mensajero, que es el equivalente al ministerio de Elohim, del ángel del pacto, porque Elohim, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Él es el ángel del pacto, el Espíritu Santo, o sea, es Dios en su cuerpo teofánico, en ese espíritu teofánico. Y si ese espíritu teofánico es el espíritu teofánico de Dios, siendo el espíritu teofánico de Dios, es el Espíritu Santo, porque es un Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios. Y vean ustedes como también en la profecía de Ezequiel aparece el varón vestido de lino, que tiene un tintero en su mano y tiene lo que él necesita para sellar en sus frentes a los escogidos. Y eso es lo que en Apocalipsis capítulo 7, verso 12 en adelante, se estará cumpliendo, se estará actualizando en el día postrero, donde Dios envía a su ángel, el ángel que nace o que sube de donde nace el sol, el cual viene o tiene el sello del Dios vivo, o sea, tiene el Espíritu Santo, tiene el ángel de Jehová, viene con el ángel de Jehová. ¿Dónde? Dentro de él. Y viene con el ángel de Jehová, eso es, viene con el Espíritu Santo, porque el ángel de Jehová es el Espíritu Santo. Y Cristo, sin el cuerpo físico, pues es el varón vestido de lino, es el ángel del pacto, es el Espíritu Santo, y viene ahora en el día postrero manifestado en el ministerio final, en el ministerio del tiempo de la completación, en donde se completa el ministerio del reino de Dios, donde el ministerio llega a su perfección, produciendo los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, nuevamente en la tierra en carne humana, en la persona del ángel del Señor Jesucristo. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, tampoco es el profeta Moisés literalmente, y tampoco es el profeta Elías literalmente, pero en él estarán los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, en la actualización de lo que en otros tiempos
sucedió en la visita de Elohim a Abraham. Ahora podemos ver dónde estamos en el tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios, para llegar a la perfección y así llegar a la imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, como Él lo ha prometido por sus profetas y por sus apóstoles a través de las diferentes dispensaciones. Ahora podemos ver lo sencillo que sería el cumplimiento de esas grandes promesas, de esas grandes profecías que hablan de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero. Vean que lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, que sería en simplicidad y que todo sería tan sencillo que si no vigilamos nos pasaría por encima, porque nadie se podía imaginar que estas cosas tan grandes serían cumplidas en forma tan sencilla. Viniendo Jesucristo en el Espíritu Santo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, al ángel mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo, viniendo en él, manifestado, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y eso da cumplimiento a la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero, para bendición de los escogidos de Dios. Ahora podemos ver lo sencillo que es todo en el cumplimiento de estas promesas divinas correspondientes al día postrero, en el tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios. Cuando el precursor de la segunda venida de Cristo habló de Apocalipsis capítulo 19, donde habla del jinete que viene en un caballo blanco como la nieve, y que es completamente, y que es el Verbo, su nombre es llamado el Verbo de Dios, y tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito que ninguno entiende. Tiene escrito en su vestidura y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene un nombre escrito que ninguno entiende, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, la palabra, Cristo, viniendo en carne humana en el día postrero. Y ahora, ¿cómo vendrá Cristo en carne humana en el día postrero? Que lo diga el precursor de la segunda venida de Cristo, porque a él le tocó hacer la introducción, o sea, traer el mensaje que introduce la segunda venida de Cristo. Él dijo en la página 256 del libro de los sellos, en español: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es lo que Él estuvo introduciendo. Eso es lo que Él estuvo precursando con el mensaje que Dios le dio. Él estuvo precursando la palabra de Dios, el Verbo, para venir en carne humana en el día postrero y ser la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y conforme a las Escrituras, la palabra de Dios viene encarnada en el día postrero bajo el ministerio de Moisés y Elías y Jesús. Y esto es los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, manifestados en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. Este misterio tan grande, vean ustedes, cuando es abierto, es la cosa más sencilla que un ser humano se podía imaginar. Si no vigilamos, nos pasará por encima, por alto, su venida. Su venida, la venida de Cristo en el Espíritu Santo en carne humana, en su ángel mensajero. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo, de 10 cosas que Él ha prometido, 9 se han cumplido y no la han visto. Y cuando se cumple la número 10, tampoco la verán. Es que las personas, cuando ven una promesa bíblica y ven que es una promesa bíblica grande, se hacen un cuadro del cumplimiento de esa promesa, y el cuadro que se hacen
muestran en ese cuadro una cosa grande para el cumplimiento de esa promesa. Y buscan cosas grandes y piensan que cuando se cumple esa promesa, se verá en una forma tan grande humanamente hablando, que todo el mundo la va a entender. Pero miren cuando se cumplió la primera venida de Cristo, que fue una promesa grande, la promesa mesiánica, la promesa grande para el pueblo hebreo. Para aquel tiempo, cuando se cumplió, fue en una forma tan sencilla, en un joven carpintero de Nazaret, que no podían creer que ese era el Mesías, el rey de Israel, que ellos estaban esperando. Y decían: tú eres de Nazaret. No puede ser. De Nazaret no ha salido ninguna cosa buena. Así es que estaban diciendo también que Jesús pues no iba a ser tan bueno, o no era tan bueno. Pues decían de él que era un comilón y un bebedor de vino. O sea que lo conceptuaron en una forma muy negativa. Y ellos no sabían el por qué él iba a comer en medio de todas esas personas. Él dijo: los que están sanos no necesitan médico, no tienen necesidad de médico, ni de medicina, sino los que están enfermos. Y yo no vine a buscar justos, sino pecadores. Y por eso él estaba en medio de los pecadores, para conquistar sus corazones y para abrirles el entendimiento, para que pudieran ver, para que pudieran entender la primera venida de Cristo, la venida del ángel del pacto en carne humana. Y esas personas así sencillas y despreciadas por la alta sociedad y por los grandes líderes religiosos de la religión hebrea, fueron los que vieron primeramente la venida del Mesías. O sea, cuando digo primeramente, me refiero que fueron los primeros que entraron al reino de Dios. Pues Cristo dijo: cosa maravillosa es esta, que vino Juan predicando y llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizando a la gente, y los publicanos y las rameras creyeron y se bautizaron. ¿Y ustedes? No. Os digo que los publicanos y rameras y toda esa clase de gente de esa condición van delante de ustedes en el reino. O sea, están entrando al reino de Dios primero que los grandes líderes religiosos de la religión hebrea. Y eso sí que era una cosa maravillosa. ¿Por qué? Todo el mundo piensa: bueno, el sumo pontífice pues debe ser el primero que entra al reino de Dios cuando viene el reino de Dios, cuando llega el reino de Dios. Pero miren, llegó y no entró, ni dejaba entrar a los que querían entrar. Y así sucedió también con los grandes líderes religiosos, sacerdotes y miembros del concilio del Sanedrín, en su mayoría. Ni entraban ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Ahora podemos ver que eso es una cosa maravillosa. Y es una cosa también inconcebible a la mente humana. Pero así sucedió en el pasado. ¿Y qué si sucede en el presente? ¿Qué si sucede así con la segunda venida de Cristo? Que sean las personas sencillas las que la vean y la reciban, y los grandes líderes religiosos del cristianismo y de las demás religiones no entiendan, no vean el cumplimiento de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero. Sería también una cosa maravillosa, una cosa que maravillaría a la gente, que no puedan ver el cumplimiento de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero, y las personas sencillas sí la puedan ver. Ahora, Dios es el que trae la revelación en su manifestación final para sus escogidos, y nos abre el entendimiento por medio de las Escrituras, que nos da a conocer, que nos abre para nuestro tiempo, y así nos da a conocer el significado de esas Escrituras, y así son abiertas a nosotros, y esa revelación llega al alma nuestra, y ahí nuestra alma
abierta recibe esa revelación y ahí en el alma la persona entiende esos misterios. Y dice, pero si esto era lo que yo estaba esperando. Porque ¿qué es lo que los hijos e hijas de Dios estarían esperando en el día postrero? Pues la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llamar y juntar con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Y cosa maravillosa es esta, que en este día postrero, esta promesa corresponde al occidente. Y del occidente, pues a la parte de la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, serán los latinoamericanos y caribeños los que tendrán, las personas que verán y entenderán estas cosas que estarán sucediendo en este día postrero. Ahí es que estarán los entendidos que entenderán. Porque los entendidos entenderán. Y los entendidos son los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ellos estarán viendo la completación del ministerio de Cristo en medio de su iglesia. Y bajo ese ministerio se completará el cuerpo místico de Cristo, se completará el número de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es la edad del amor divino. Esto es en el tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios. Y ahí se completa, es coronado el reino de Dios, es coronada la iglesia del Señor Jesucristo con la piedra angular, la piedra no cortada de manos, que forma la edad de la piedra angular también, y trae el mensaje de piedra angular, para así coronar el cuerpo místico, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y para el tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y ya estamos en el tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios. Estamos en el tiempo señalado como el día postrero o día del Señor, que es el séptimo milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Pero si lo dejamos sin añadirle los años de atraso que tiene, pues estamos en el 1997 y faltan solamente 3 años para llegar al siglo XX, y por consiguiente para completarse el sexto milenio y entrar el séptimo milenio. Pero por cuanto el calendario está atrasado, y el de Dios, ¿quién puede pensar que está atrasado? Nadie. Así es que si pensamos que el de Dios no está atrasado, y que Dios no mira nuestro calendario, no lo mira atrasado, sino que lo mira a la luz del calendario que Dios tiene, entonces ya estamos en el día postrero, en el día del Señor, en el séptimo milenio, para el cumplimiento y para la completación del ministerio del reino de Dios. Estamos en el tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios, donde Dios completa su cuerpo místico de creyentes, añadiendo a su iglesia hasta el último de los escogidos de Dios, correspondientes a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Por eso el mensaje está corriendo por toda la América Latina y el Caribe, buscando a los escogidos de Dios. Es el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, con sus ángeles. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino, y podemos ver el por qué vivimos en la América Latina y el Caribe, porque ese es el territorio donde se completaría el ministerio del reino de Dios, y Dios llamaría y juntaría a sus escogidos correspondientes a la edad de la piedra angular para completar el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Vean lo que representa para Dios la América Latina y el Caribe.
es el territorio más importante en la actualidad para Dios, aparte del pueblo hebreo o de la nación hebrea o del territorio hebreo. Y ahora podemos ver que en la América Latina y el Caribe estaremos viendo la continuación de todas las promesas divinas que faltan por ser cumplidas, que son la continuación a las que ya han sido cumplidas. Ahora, conscientes de que estamos en el tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios, podemos ver cómo la promesa de la cosecha, en el tiempo de la cosecha, que es el fin del siglo, podemos ver que Cristo dijo que para ese tiempo el Hijo del Hombre enviaría ¿qué? A sus ángeles. Y ahora podemos ver cómo todo encaja, cómo todo se entrelaza para el tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios, para así los ministerios de los ángeles del Señor, que son los ministerios de Moisés y Elías, estarían en el día postrero llevando a cabo la obra del recogimiento de los escogidos de Dios, porque son los ministerios enviados por Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y ahora, ¿dónde envía Jesucristo, el Hijo del Hombre, sus ministerios, los ministerios de Moisés y Elías y el ministerio de Jesús? En su ángel mensajero, porque su ángel mensajero es el enviado del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En su enviado es que Dios envía los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús para la obra de completación del ministerio del reino de Dios. Estamos en el tiempo preciso y estamos también en el territorio preciso y estamos también en la edad precisa y estamos también con el mensaje preciso para el día postrero, el mensaje del evangelio del reino, y también con el mensajero preciso para el día postrero, el mensajero para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, mensaje que nunca antes fue predicado en la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es para este tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde o en esta noche, dándoles testimonio del tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y que pronto todos seamos transformados y raptados, y que hasta el último de los escogidos sea llamado y juntado pronto, y estemos listos para nuestra transformación y para nuestro rapto o traslado a la cena de las bodas del Cordero, donde veremos personalmente a nuestro amado Señor Jesucristo. Será cuando estemos transformados que nosotros veremos literalmente a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, así como en las edades lo vieron manifestado en sus ángeles mensajeros, en el día postrero lo estaremos viendo manifestado en su ángel mensajero enviado en el día postrero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder en el tiempo de la completación del ministerio del reino de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones y por abrirnos las escrituras en esta noche, como también en la actividad de la mañana, de hoy domingo en la mañana y de hoy domingo a las 3 de la tarde, estuvo abriéndonos las escrituras correspondientes a este día postrero.
Vamos a ver, por aquí tenemos ya a Miguel. Bueno, será hasta una próxima ocasión en que estaré con ustedes nuevamente, ya sea en este cuerpo físico, mortal y corruptible, o en el nuevo cuerpo. Porque así como ustedes van a recibir un nuevo cuerpo, el cual Cristo ha prometido para ustedes, para mí también ha prometido un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo igual al que ustedes van a recibir. Bueno, así es que nos veremos próximamente, ya sea en estos cuerpos mortales o en el nuevo cuerpo. Hasta entonces, y que Dios les continúe bendiciendo a todos. Buenas noches. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor. Damos gracias a Dios por este mensaje tan precioso, tan maravilloso, que Dios nos ha traído en esta hora a través de nuestro hermano William. Ha sido una bendición muy grande y un mensaje muy revelador. Mensaje donde Él nos ha mostrado lo que es el ministerio de estos arcángeles, que son los que estarán operando en el tiempo del